Desde atroces actos de violencia hasta escalofriantes actos de manipulación, estos convictos han dejado un rastro de devastación a su paso. Sin embargo, estas mismas personas que han sembrado el terror en los corazones de las comunidades están a punto de salir en libertad dentro de unos días. El primero de nuestra lista es Kingsley Pickett, un delincuente profesional de Australia Occidental que saltó a la infamia cuando mató a una mujer embarazada y a su hijo pequeño, y además agredió sexualmente a una mujer dentro de su casa. Tras pasar toda su vida adulta entre rejas, Pickett saldrá de prisión en marzo de 2024. Kingsley Pickett: cargos: homicidio involuntario, delito sexual, consumo de drogas ilícitas, robo de un vehículo. En los oscuros entresijos de la historia criminal de Australia Occidental, un nombre destaca entre el resto: Kingsley Pickett. Este célebre asesino se hizo famoso en la década de 1990 por su implicación en una persecución a alta velocidad con la policía, que se saldó con la trágica muerte de una mujer embarazada y su hijo. Pero eso fue solo el principio del reino del terror de Pickett. Era la noche de Navidad de 1991, cuando Margaret Blurton y su hijo Shane, de 1 año, fallecieron prematuramente. Pickett, entonces adolescente, conducía un coche robado y trataba desesperadamente de eludir a la policía. En un horrible giro de los acontecimientos, chocó contra el vehículo de la familia Blurton en Maylands, un suburbio de Perth. El impacto fue devastador y se cobró instantáneamente las vidas de Margaret y Shane Blurton. La comunidad quedó conmocionada y de luto, pues este acto de violencia sin sentido destrozó a una familia e hizo añicos las vidas de quienes los conocían y querían. Las acciones de Pickett fueron imperdonables, y el sistema judicial no tardó en exigirle responsabilidades. Fue condenado por 2 cargos de homicidio involuntario por las muertes de Margaret y Shane Blurton. Sin embargo, la historia de Pickett no termina ahí. Tras cumplir su pena de prisión, fue puesto en libertad en 1998, solo para embarcarse en una juerga criminal de 5 días, que consolidaría aún más su reputación como uno de los delincuentes más peligrosos de Australia Occidental. Durante esta juerga, Pickett irrumpió en la casa de una mujer de 27 años y cometió un atroz acto de violación en su propio jardín. Pero las actividades delictivas de Pickett no se detuvieron ahí. En un inquietante giro de los acontecimientos, la víspera de su 21 cumpleaños, participó en un motín en la prisión de Casuarina, demostrando aún más su desprecio por la autoridad y la seguridad de los demás. Estas acciones le valieron una pena de prisión indefinida, ya que el tribunal reconoció el peligro que representaba para la sociedad. El camino hacia la justicia y la seguridad pública no ha sido nada sencillo. El caso de Pickett ha sido revisado en múltiples ocasiones por el Tribunal Supremo, y los jueces han ordenado que permanezca entre rejas. Los fiscales han luchado para mantenerlo etiquetado como delincuente grave de alto riesgo, argumentando que su puesta en libertad supondría un riesgo inaceptable para la comunidad. Pero en enero de 2024, el juez Anthony Derrick tomó una decisión que conmocionó a la comunidad. El juez Derrick dictaminó que Pickett podía ser puesto en libertad con una orden de supervisión de 5 años, sujeta a 45 condiciones estrictas. Estas condiciones incluyen la vigilancia constante, mediante localización por GPS, la presentación periódica de informes a la policía y la autorización a las autoridades para acceder a sus dispositivos de telecomunicación, sin posibilidad de borrar ningún dato. Además, Pickett estará sujeto a un toque de queda y a sesiones semanales de asesoramiento. La decisión ha dejado a muchos cuestionando el sistema judicial y los riesgos potenciales asociados a la puesta en libertad de Pickett. El marido de Margaret Blurton, Peter Blurton, expresó su profunda preocupación, temiendo que Pickett no se haya rehabilitado realmente y pueda volver a delinquir. A medida que se acerca la fecha de la puesta en libertad, la comunidad sigue en vilo, lidiando con el difícil equilibrio entre castigo, rehabilitación y seguridad pública. El caso de Kingsley Pickett es un escalofriante recordatorio de la complejidad y los retos a los que se enfrenta el sistema de justicia penal. Edmund Kemper. Y en un ataque de rabia volví a entrar. Durante 7 años no he tenido sexo con un hombre por tu culpa. Mi hijo asesino. Es uno de nuestros argumentos. Le corté la cabeza y humillé su cadáver. Edmund Kemper, también conocido como el asesino de los colegas, es un nombre que infunde miedo en el corazón de muchos. Con un rastro de sangre y brutalidad, se ha ganado un lugar entre los asesinos en serie más famosos de la historia de Estados Unidos. Prepárese mientras exploramos los crímenes que cometió, los espeluznantes detalles de su caso y la posibilidad de su liberación que se cierne sobre nosotros. Edmund Kemper, cargos: 8 cargos de asesinato en primer grado. Edmund Kemper,
el hombre que más tarde sería conocido como el asesino colegial, tuvo una infancia marcada por la oscuridad y la disfunción. Nacido el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California, Kemper era el hijo mediano de E. y Clarnell Kemper. Desde muy temprana edad estaba claro que la vida de Kemper estaría lejos de ser ordinaria. La relación entre Kemper y sus padres era compleja. Aunque mantenía un estrecho vínculo con su padre, la relación con su madre estaba plagada de tensiones y abusos. Clarnell Kemper, una mujer muy problemática, era conocida por su alcoholismo y sus constantes críticas a su hijo. Parecía disfrutar menospreciándole, culpándole de todos sus problemas. A los 10 años, la vida de Kemper dio un oscuro giro. Su madre, temiendo que pudiera hacer daño a sus hermanas, le obligó a vivir en el sótano, aislado de su familia. Este aislamiento no hizo más que alimentar la ira y el resentimiento de Kemper hacia su madre. Comenzó a desarrollar fantasías oscuras, a menudo soñando con matarla. A medida que aumentaba la ira de Kemper, también lo hacía su deseo de escapar de su tumultuosa vida familiar. A los 14 años se escapó de casa para intentar reconciliarse con su padre. Sin embargo, su padre, incapaz de cuidar de él, lo envió a vivir con sus abuelos paternos en North Fork, California. Vivir en la granja de sus abuelos fue una fuente de grandes frustraciones para Kemper. Fue el 27 de agosto de 1964, cuando la rabia de Kemper alcanzó un punto de ebullición. A la edad de 15 años, dirigió su ira contra sus abuelos, cometiendo un acto atroz que cambiaría su vida para siempre. Tras una discusión con su abuela, Kemper le disparó en la cocina. Cuando su abuelo regresó a casa, Kemper salió y le disparó junto a su coche, escondiendo después el cadáver. Por sus crímenes, Kemper fue entregado a la Autoridad Juvenil de California. Durante su detención se sometió a una serie de pruebas que revelaron su alto coeficiente intelectual, pero también le diagnosticaron esquizofrenia paranoide. Como consecuencia, fue enviado al Hospital Estatal de Atascadero, un centro de máxima seguridad para convictos con enfermedades mentales. Tras pasar años en el hospital, Edmund Kemper fue puesto en libertad a los 21 años, a pesar de las recomendaciones de sus médicos, que creían que no era seguro para él vivir con su madre debido a los malos tratos que había sufrido en el pasado y a los problemas psicológicos que la rodeaban. Kemper decidió reunirse con su madre en Santa Cruz, California. Tras su puesta en libertad, Kemper intentó reintegrarse en la sociedad. Asistió durante un tiempo a un colegio comunitario y tuvo varios trabajos, tratando de encontrar su lugar en el mundo. Sin embargo, la oscuridad que llevaba dentro estaba lejos de extinguirse. El año 1972 marcó el comienzo del reino del terror de Kemper. Recogía a mujeres que hacían autostop, eligiendo como blanco a universitarias vulnerables que simplemente buscaban un aventón. Más tarde, Kemper confesó haber apuñalado y estrangulado a estas jóvenes antes de llevar sus cuerpos a su apartamento. Allí cometía actos atroces de necrofilia y desmembramiento. El reino del terror llegó a su fin en abril de 1973, cuando Kemper dirigió su ira hacia su objetivo final, su madre. El Viernes Santo la atacó mientras dormía, golpeándola en la cabeza con un martillo y cortándole después el cuello con un cuchillo. El odio de Kemper hacia su madre alcanzó su punto álgido cuando mutiló su cuerpo, llegando incluso a extirparle la laringe y tirarla por el triturador de basura. Y en un ataque de rabia volví a entrar. Durante 7 años no he tenido relaciones sexuales con un hombre por tu culpa, mi hijo asesino. Es uno de nuestros argumentos. Le corté la cabeza y humillé su cadáver. La captura de Edmund Kemper en 1973 marcó el comienzo de una batalla legal que expondría el alcance de sus crímenes atroces. Acusado de 8 cargos de asesinato en primer grado, Kemper fue juzgado por sus brutales actos. Durante el juicio, Kemper subió al estrado y testificó sobre los motivos de sus asesinatos. Afirmó que mató a sus víctimas por un odio retorcido hacia su madre. Anfitrión: usted estuvo involucrado en el campus porque su madre trabajaba allí. Kemper: sí, también estuve involucrado en Killing Coeds porque mi madre estaba asociada con el trabajo universitario. Coeds universitarias, mujeres, y tenía una posición muy fuerte y violentamente sobre los hombres. El jurado, ante la abrumadora evidencia y las propias admisiones de Kemper, lo declaró culpable de todos los cargos. Se le impusieron 8 cadenas perpetuas concurrentes. Desde su condena, Kemper cumple condena en el Centro Médico de California en Vacaville. A pesar de la horrible naturaleza de sus crímenes, Kemper ha sido considerado un preso modelo. Ha participado en entrevistas y ha sido objeto de libros y películas, lo que ha perpetuado aún más su notoriedad. Durante el tiempo que ha pasado entre rejas, a Kemper se le ha denegado la libertad condicional en múltiples ocasiones.
La Junta de Libertad Condicional lo ha considerado una amenaza continua para la sociedad, alegando la gravedad y brutalidad de sus delitos. Su próxima libertad condicional está fijada para julio de 2024, pero las posibilidades de que sea puesto en libertad siguen siendo escasas. David Berkowitz. A continuación, nos adentramos en el escalofriante caso de David Berkowitz, también conocido como el hijo de Sam y el asesino del calibre 44. El reino del terror de Berkowitz, a finales de los 70, dejó a la ciudad de Nueva York paralizada por el miedo. Ahora, décadas después, la historia da un giro sorprendente. Berkowitz, el convicto más peligroso de su época, sale en libertad condicional este año. En este video, exploraremos los crímenes que hicieron tristemente célebre a Berkowitz, el impacto que tuvo en la sociedad y la controvertida posibilidad de su puesta en libertad. David Berkowitz, cargos. 6 cargos de asesinato en segundo grado. En las arenosas calles de Nueva York, a finales de los 70, surgió una figura siniestra que infundía miedo en los corazones de sus residentes. Se llamaba David Berkowitz, pero se le conocería por un apodo más escalofriante: el hijo de Sam. Armado con un revólver Bulldog del calibre 44, Berkowitz se embarcó en una matanza que marcaría para siempre a la ciudad. Todo comenzó en el verano de 1976, cuando Berkowitz se cobró su primera víctima. Donna Lauria, una joven que disfrutaba de una noche de fiesta con su amigo Jody Valenti, se convirtió en el blanco desprevenido de la ira de Berkowitz. Mientras estaban sentados en el coche de Valenti, una repentina ráfaga de disparos rompió la tranquilidad de la noche. Lauria murió en el acto, mientras que Valenti sobrevivió milagrosamente. Durante el año siguiente, Berkowitz continuó su reinado de terror, atacando a mujeres jóvenes de pelo largo y oscuro. Sus víctimas eran elegidas aparentemente al azar, abatidas en momentos de desprevenida vulnerabilidad. El miedo se apoderó de la ciudad a medida que aumentaba el número de cadáveres, pero Berkowitz no había terminado. El 27 de noviembre de 1976 atacó a Virginia Boskerichian. Virginia Boskerichian, una estudiante que volvía a casa de clase. En un cruel giro del destino, Boskerichian se cruzó con el hijo de Sam, que le disparó a quemarropa. A medida que aumentaba el número de cadáveres, el pánico se extendía como la pólvora. La cobertura mediática del caso del hijo de Sam fue incesante, alimentando el miedo y la fascinación del público. Berkowitz, consciente de la atención que estaba recibiendo, comenzó a burlarse de la policía y los medios de comunicación, con cartas crípticas. En estas cartas se atribuyó la responsabilidad de los asesinatos y se deleitaba en el caos que había creado. La ciudad era rehén del reino del terror del hijo de Sam. Las mujeres cambiaron sus peinados, evitando el pelo largo y oscuro en un intento de protegerse. La casa del escurridizo asesino consumía a la policía, que buscaba incansablemente cualquier pista que pudiera poner fin a la pesadilla. Finalmente, el 10 de agosto de 1977, el reinado de terror del hijo de Sam llegó a su fin. David Berkowitz fue detenido por la policía, trayendo una sensación de alivio y cierre a una ciudad que había estado viviendo en el miedo durante más de un año. Espero que sufra por el resto de su vida. Espero que nunca tenga un minuto de paz. Espero que sufra y se coma el corazón, con un cáncer, porque él no es humano. Berkowitz confesó los disparos, alegando que se le ordenó matar por una entidad demoníaca en la forma de un perro llamado Sam. La verdad detrás de sus motivos se debatiría durante años. Berkowitz: en lo que a mí respecta, ese no era yo. Odio ese nombre, desprecio ese nombre. Anfitrión: ¿qué nombre? Berkowitz: ese apodo, hijo de Sam. Eso era un demonio. Era una entidad demoníaca a la que yo servía. Pero la historia de David Berkowitz no termina con su captura. En un giro sorprendente, este peligroso convicto está ahora en libertad condicional en mayo de este año. La posibilidad de su puesta en libertad ha reavivado el debate sobre la justicia, la rehabilitación y los peligros potenciales de liberar a un hombre que en su día aterrorizó a toda una ciudad. Ahora que se vislumbra la posibilidad de la libertad condicional de Berkowitz, la cuestión de la redención y la rehabilitación pasa a primer plano. ¿Puede un hombre que una vez aterrorizó a una ciudad reformarse de verdad? ¿Es posible que alguien como David Berkowitz encuentre la redención y la oportunidad de una nueva vida? Solo el tiempo lo dirá. Yolanda Saldívar. La muerte de Selena Quintanilla conmocionó a la industria de la música, sobre todo porque recibió un disparo mortal en 1995, apenas 2 semanas antes de cumplir 24 años. El asesino, Yolanda Saldívar, que había sido presidenta del club de fans de la cantante. En vísperas de la libertad condicional del convicto más peligroso, la opinión pública se pregunta si se hará justicia.
Acompáñenos a explorar la estremecedora historia de Yolanda Saldívar y la próxima decisión sobre su libertad condicional que ha cautivado a la nación. Yolanda Saldívar, cargos. Asesinato en primer grado. Todo empezó en San Antonio, Texas, donde Yolanda Saldívar, enfermera titulada, pronto se vería envuelta en la vida de la superestrella tejana en ascenso Selena Quintanilla. Nacida el 19 de septiembre de 1960, Saldívar no tenía ni idea de que su camino se cruzaría con el de un icono de la música. Tras asistir a uno de los electrizantes conciertos de Selena, Saldívar quedó cautivada por su talento y carisma. Impulsada por su admiración, se puso en contacto con el padre de Selena, Abraham Quintanilla, con una ambiciosa idea. Saldívar propuso la creación de un club de fans dedicado a Selena, una forma de que los fans se conectaran y mostraran su apoyo a la joven estrella. Nadie podía imaginar que este club de fans, aparentemente inocente, se convertiría en el catalizador de una trágica serie de acontecimientos. Como presidenta del club, Saldívar se infiltró rápidamente en la vida de Selena, convirtiéndose en una de sus mejores amigas y en una socia de confianza. Con su nueva posición, Saldívar tuvo acceso al círculo íntimo de Selena, incluida su familia y sus asuntos de negocios. Selena, conocida por su naturaleza amable y confiada, acogió a Saldívar en su mundo con los brazos abiertos. Los dos formaron un vínculo que iba más allá de la típica relación artista-fan. Saldívar se convirtió en parte integrante de la vida de Selena, gestionando sus 2 boutiques de ropa, Selena, etc., e incluso accediendo a las cuentas corrientes de su negocio. Sin embargo, con el paso del tiempo, las personas cercanas a Selena empezaron a notar un cambio en el comportamiento de Saldívar. Martín Gómez, diseñador de moda de Selena, reveló el lado más oscuro de su relación laboral. Recordó incidentes en los que la ropa en la que había trabajado aparecía misteriosamente dañada o alterada, lo que le llevó a cuestionar los motivos de Saldívar. A pesar de estas señales de alarma, nadie podía predecir el trágico giro que tomarían los acontecimientos. A principios de 1995, Abraham, el padre de Selena, empezó a sospechar de las actividades de Saldívar. Varios empleados se presentaron alegando que tenían pagos atrasados en sus nóminas, lo que hizo sospechar a Abraham de una malversación de fondos. El 9 de marzo de 1995, Abraham, Selena y su hermana Suzette se enfrentaron a Saldívar, acusándola de robar dinero de las boutiques y del club de fans. El enfrentamiento provocó el despido de Saldívar de su puesto. 2 días después, Saldívar solicitó un permiso para comprar un arma, alegando que los familiares de los enfermos mentales con los que trabajaba la habían amenazado. Nadie sabía las verdaderas intenciones que había detrás de esta compra. El 31 de marzo de 1995, Selena acordó reunirse con Saldívar en un motel de Corpus Christi para recuperar varios documentos financieros que Saldívar aún tenía en su poder. Pero lo que se suponía que iba a ser una reunión rutinaria dio un giro espeluznante. Saldívar, en un intento desesperado por retrasar la entrega de los papeles, alegó que la habían violado la noche anterior. Selena, preocupada por el bienestar de su amiga, llevó a Saldívar al hospital para que la examinaran. Sin embargo, los médicos no encontraron pruebas de violación. Cuando regresaron al motel, la tensión aumentó. Selena volvió a exigir el papeleo, sin ser consciente del peligro que le aguardaba. En un momento impactante y desgarrador, Saldívar sacó la pistola que había comprado unos días antes y disparó a Selena en la espalda, seccionándole una arteria. Selena fue trasladada al hospital, donde la declararon muerta por pérdida de sangre y parada cardíaca. El asesinato de Selena Quintanilla conmocionó a la industria de la música y a sus fans, que lloraron la pérdida de un icono muy querido. Los trágicos acontecimientos cambiaron para siempre la vida de los implicados, incluida Yolanda Saldívar, que tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Tras el tiroteo, Saldívar se encerró en su camioneta en el aparcamiento del motel, amenazando con quitarse la vida. Finalmente, se entregó a las autoridades y fue detenida, acusada de asesinato en primer grado. El juicio se celebró en el juzgado de lo penal del condado de Harris, en Houston, Texas, a partir del 9 de octubre de 1995. Saldívar se declaró inocente, y sus abogados defensores argumentaron que el tiroteo mortal había sido un accidente y que Saldívar había tenido la intención de hacerse daño a sí misma, no a Selena. La familia y los fans de Selena esperaban ansiosos el veredicto, con la esperanza de que se hiciera justicia, y el 23 de octubre se llegó a un veredicto. Yolanda Saldívar fue declarada culpable de asesinato. El destino de Saldívar estaba sellado, y el sistema legal determinaría el castigo apropiado por su atroz acto. Ese día, Saldívar fue condenada a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional en 30 años.
Saldívar fue trasladada a la Unidad Patrick O'Daniel de Gatesville, Texas, donde comenzaría a cumplir su cadena perpetua. La prisión, gestionada por el Departamento de Justicia Penal de Texas, se convertiría en su nuevo hogar. Con el paso de los años, la infamia de Saldívar creció y la curiosidad del público por su destino se mantuvo. Y ahora, a medida que se acerca la fecha en la que puede optar a la libertad condicional, surge la pregunta: ¿será liberada Yolanda Saldívar para volver a la sociedad? Según el Departamento de Justicia Penal de Texas, Saldívar podrá optar a la libertad condicional el 30 de marzo de 2025, exactamente 30 años después del inicio de su condena. La decisión está en manos de la Junta de Libertad Condicional, que estudiará detenidamente su conducta y sus esfuerzos de rehabilitación. La próxima decisión sobre la libertad condicional ha suscitado un renovado interés en el caso, con la opinión pública dividida sobre si Saldívar debe ser puesta en libertad. A medida que se acerca la fecha de la libertad condicional, la opinión pública se pregunta qué le deparará el futuro a Yolanda Saldívar. ¿Se le concederá la libertad condicional y volverá a la sociedad? La decisión está en manos de la Junta de Libertad Condicional, que evaluará cuidadosamente su conducta y sus esfuerzos de rehabilitación. Luke Mitchell. A continuación, nos adentramos en el escalofriante caso de Luke Mitchell, un nombre que produce escalofríos a quienes recuerdan el brutal asesinato de Jody Jones, que conmocionó a una comunidad hasta sus cimientos. En este vídeo exploraremos los inquietantes detalles del crimen de Mitchell, su reciente traslado a una prisión de alta seguridad y las noticias sobre su posible puesta en libertad en los próximos años. Prepárese para una historia apasionante que le hará cuestionarse los límites de la justicia y la complejidad de la rehabilitación. Luke Mitchell. Cargos. Asesinato. En la tranquila ciudad de Dalkeith, Escocia, se desencadenó un horrible crimen que cambiaría para siempre la vida de los implicados. Corría el año 2003, cuando Jody Jones, de 14 años, apareció brutalmente asesinada en una zona boscosa cercana a su casa. La conmoción y la incredulidad se apoderaron de la comunidad, que se esforzaba por comprender el atroz acto que había tenido lugar. Con solo 14 años, Luke Mitchell era el novio de Jody en el momento de su asesinato. La evidencia en su contra era convincente, con ADN encontrado en la escena del crimen y testimonios de testigos que apuntaban a su participación. Los detalles del asesinato de Jody fueron truculentos y perturbadores. El 30 de junio de 2003, Jody salió de su casa a las 5 de la tarde para caminar por un sendero boscoso, conocido como Romance Dyke, que conduce a Luke's, pero nunca llegó a casa. Alrededor de las 22:00 horas, Luke Mitchell informó a su madre de que Jody había desaparecido y salió para formar un grupo de búsqueda. Después de formar un grupo de búsqueda con su familia, varias horas más tarde, Mitchell fue el primero en encontrar su cuerpo detrás de un muro bajo a lo largo del camino. Tras pasar por un hueco en forma de V en un muro de piedra al lado del camino, Mitchell afirmó que su perro olfateó el aire y le llevó a mirar detrás del muro, donde encontró el cuerpo de Jody. Había sido estrangulada y apuñalada antes de ser degollada. El hecho de que Mitchell fuera el primero en encontrar el cuerpo fue utilizado más tarde por la acusación para implicar su culpabilidad. Tras 10 meses de investigación, Mitchell fue detenido y acusado del asesinato de Jody. Se declaró inocente y presentó como defensa especial la coartada de que estaba en casa preparando la cena en el momento del asesinato. Sin embargo, en 2005, con solo 16 años, Luke Mitchell fue declarado culpable de asesinato tras un juicio celebrado en el Tribunal Superior de Edimburgo. Fue condenado a un mínimo de 20 años de prisión antes de ser considerado para la libertad condicional. Sin embargo, Mitchell ha mantenido siempre su inocencia, alegando que fue acusado injustamente y que las pruebas en su contra eran circunstanciales. No puedo ser más claro, yo no maté a Jody, y he sido encerrado. Por un crimen que no cometí, no voy a admitir algo que no he hecho. Sus apelaciones han sido recibidas con decepción, ya que los tribunales han confirmado su condena. Sin embargo, algunos siguen dudando de que se haya condenado a la persona adecuada por el asesinato de Jody. Según la legislación escocesa, Mitchell puede optar a la libertad condicional tras cumplir un mínimo de 20 años de su cadena perpetua. A medida que se acerca la fecha de su audiencia de libertad condicional, la opinión pública está dividida sobre si debería concedérsele la oportunidad de salir en libertad. Los partidarios argumentan que Mitchell era solo un adolescente en el momento del crimen y que merece una oportunidad de rehabilitación. Creen que puede haber cambiado durante su tiempo entre rejas y que se le debe dar la oportunidad de reintegrarse en la sociedad. Sin embargo,
quienes se oponen a su puesta en libertad señalan la brutalidad del crimen y la falta de remordimiento mostrada por Mitchell como razones por las que debería permanecer entre rejas el resto de su vida. La decisión sobre la libertad condicional de Mitchell corresponderá en última instancia a la Junta de Libertad Condicional de Escocia. Considerarán cuidadosamente todos los factores relevantes, incluido el comportamiento de Mitchell en prisión, su nivel de remordimiento y el riesgo potencial que supone para la comunidad si es puesto en libertad. El resultado de esta decisión tendrá sin duda repercusiones de gran alcance tanto para Mitchell como para la comunidad afectada por el asesinato de Jodi. Thomas James McCrae. En la pequeña ciudad de Chillicothe, Ohio, un nombre provoca escalofríos entre sus habitantes: Thomas James McCrae. Con un escalofriante historial de delitos que incluye robo con agravantes, secuestro, violación, homicidio involuntario y puesta en peligro de menores, el nombre de McCrae se ha convertido en sinónimo de terror. La inminente puesta en libertad de McCrae ha encendido el miedo y la incertidumbre en la comunidad. Prepárese para adentrarse en el oscuro y retorcido mundo de Thomas James McCrae, un hombre cuya liberación dejará sin duda una huella imborrable en la ciudad que una vez tembló ante su presencia. Thomas James McCrae, cargos: robo con agravantes, homicidio involuntario, secuestro, violación, poner en peligro a niños. En la tranquila ciudad de Chillicothe, Ohio, la tranquilidad se hizo añicos aquel fatídico día de abril de 2001. Dos pescadores, que lanzaban sus sedales a lo largo de las serenas orillas del río Scioto, se toparon con una escena que les perseguiría el resto de sus vidas. Mientras seguían un sendero de tierra, sus ojos se abrieron de par en par horrorizados al encontrarse con un niño de 2 años, solo y atado a una silla de coche. El niño había soportado una noche de frío glacial, abandonado en la oscuridad. Los pescadores no perdieron el tiempo y alertaron inmediatamente a las autoridades. Los agentes de la oficina del sheriff del condado de Ross acudieron rápidamente al lugar, y al final del sendero, oculto bajo las rocas y parcialmente sumergido en el agua, descubrieron el cuerpo sin vida de Stephanie Evans, de 21 años, la madre del niño abandonado. Según el forense del condado de Montgomery, Evans había muerto de un traumatismo craneal por objeto contundente. Los detalles de su asesinato fueron escalofriantes. Los detectives de la oficina del sheriff revelaron que Evans había sido atada, con las manos atadas a la espalda, y solo estaba parcialmente vestida. Los ayudantes del sheriff, junto con agentes de la Oficina de Investigaciones Criminales, peinaron meticulosamente la escena del crimen en busca de cualquier prueba o pista que pudiera conducirles hasta el responsable de la muerte de Evans. Mientras tanto, la búsqueda de respuestas se extendió más allá de la escena del crimen. Un vehículo perteneciente a Evans fue descubierto en Columbus, con el interior carbonizado a causa de un incendio intencionado. A pesar de la destrucción, los investigadores pudieron recuperar ADN y huellas dactilares cruciales que proporcionaron un eslabón vital en la cadena de pruebas y condujeron a la identificación de un sospechoso, Thomas James McCrae. Una vez identificado el sospechoso, se inició una implacable persecución para llevar a Thomas James McCrae ante la justicia. La comunidad, aún conmocionada por el asesinato de Stephanie Evans, se enfrentaba ahora a la inquietante realidad de que el autor podía estar al acecho entre ellos. Pero a pesar de los incansables esfuerzos de las fuerzas del orden, transcurrió un año sin que se produjera ningún avance significativo en la captura de McCrae. Parecía como si se hubiera desvanecido en el aire, dejando a la comunidad en vilo y desesperada en busca de respuestas. Todo cambió cuando el programa de televisión America's Most Wanted emitió un episodio especial en 2002. El programa, conocido por sus recreaciones de casos de fugitivos y su línea directa para recibir pistas, proporcionó un rayo de esperanza. La actual novia de McCrae, que había visto el episodio, reconoció al hombre que conocía como Jason Williams. Con valentía, se puso en contacto con la policía y proporcionó la información crucial que conduciría a la detención de McCrae. Se descubrió que McCrae había sido detenido en una prisión canadiense, donde cumplía condena por robo y allanamiento de morada. El gobierno canadiense accedió a extraditarlo a Estados Unidos una vez cumplida su condena, garantizando así que se hiciera justicia a Stephanie Evans y a su afligida familia. Sin embargo, la captura de McCrae planteó otra cuestión inquietante. También era el principal sospechoso en otro caso de homicidio local que seguía sin resolverse. Ella, May Grant, una conocida y querida agente inmobiliaria de 83 años, había sido encontrada muerta a tiros en lo que la policía creía que había sido un intento de robo.
Sus amigos habían descubierto su cuerpo sin vida cuando llegaron a su casa para llevarla a la iglesia. A pesar de las sospechas que rodeaban la implicación de McCrae en el asesinato de Grant, las fuerzas de seguridad no habían podido relacionarlo definitivamente con el crimen. La batalla legal que siguió a la captura de McCrae fue ardua y larga. En diciembre de 2006, McCrae tomó una decisión crucial. Se declaró culpable de un cargo modificado de homicidio involuntario, reconociendo su papel en la muerte de Stephanie Evans. El tribunal lo condenó a un total de 20 años de prisión, una pena que le garantizaría pagar por sus crímenes. Con el paso de los años, la comunidad de Chillicothe siguió recuperándose, pero las cicatrices dejadas por los crímenes de Thomas James McCrae permanecieron. La inminente liberación de McCrae en 2025 se cernía sobre la ciudad, dejando a los residentes con sentimientos encontrados. El temor a que su presencia resurja en sus vidas es ahora un recordatorio constante de la oscuridad que una vez envolvió a su comunidad, especialmente porque nadie demuestra realmente si se ha rehabilitado para siempre. Las decisiones de poner en libertad a estos convictos con órdenes de vigilancia han desatado la polémica y el miedo en la comunidad. Muchos se preguntan si la rehabilitación es realmente posible para individuos con pasados tan oscuros y violentos. Solo el tiempo lo dirá. Para ver más vídeos fascinantes como este, haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla y te espero.